Bueno, para empezar esta segunda jornada, gracias por continuar participando. Esperemos que hoy también esté tan bueno como estuvo ayer, los aportes. Y ahora para empezar vamos a contar con la compañera Paola Beltrán en representación de la Coordinadora de Ollas Populares. Paola, te pasamos la palabra y contándonos cómo fue tu experiencia en torno a la organización de las ollas durante esta crisis. Bueno, primero que nada quiero agradecer en nombre de la Coordinadora Popular y Solidaria la invitación del Instituto Cuesta Duarte y tener en cuenta también la voz de esta organización social que surge en esta situación puntual de la pandemia a través de las ollas populares para poder llegar a los trabajadores y trabajadoras y colaborar en lo que tiene que ver con una percepción más global de qué está pasando en el Uruguay, en estos temas particulares que tienen que ver con la alimentación y ser un insumo que pueda posibilitar después también lograr mejorar lo que tiene que ver con la lucha de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Así que desde ese lugar agradecemos muchísimo la invitación. Bueno, lo que yo voy a hacer es un poco comentarles cuál fue la respuesta a nivel social que hubo, por lo menos en la experiencia particular de la Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por Vida Digna, que es la organización que integro, y que surge, como decía, o que se inicia a partir de agosto, pero que tiene un correlato previo, que tiene que ver con la aparición espontánea de una cantidad de ollas. Después se sumaron más que nada los merenderos, pero en principio más que nada fueron ollas populares en todo el territorio nacional, concentrándose la mayor cantidad en Montevideo, pero hubo en todo y hay ollas populares en todo el país. Y bueno, esto es una cuestión que surge de manera espontánea, pero que no necesariamente tiene que ver con procesos espontáneos, sino que, como seguramente muchos ya saben, en el 2002 hay un antecedente que es el más cercano, que surge como colorario de una crisis, ¿no? Como una respuesta después de un periodo en el que sistemáticamente se fueron perdiendo derechos básicos como la alimentación, como está pasando ahora. Y bueno, allí surgen ollas populares, pero tenían tal vez una connotación diferente en el sentido de que muchas partían a partir del movimiento sindical, de organizaciones políticas territoriales y vecinales, y además se complementaba con otros tipos de instancias solidarias que tenían que ver con el trueque y otro tipo de iniciativas. De ese 2002 lo que quedó fue una memoria colectiva que se renueva, inmediatamente ocurre la pandemia, se cierran todos los... se para la situación de producción en el país, de trabajo, y bueno, y eso deja al descubierto también una situación muy compleja por una cantidad de trabajadores y trabajadoras, trabajadores informales que todavía en nuestro país existen, que de repente vieron sus ingresos completamente eliminados, o sea, un día para el otro se quedaron sin ingresos, lo mismo las personas que tenían que fueran a seguro de desempleo y demás, pero sobre todo en particular las personas que dependían del día a día para poder subsistir. Bueno, y ahí surgen las ollas populares, muchas de ellas, lo demuestra el estudio que hizo la Facultad de Ciencias Sociales, son personas que en ese momento estaban desocupadas, en particular mujeres, jefas de familia, y que además muchas de ellas también comían en esa olla, o sea, hay una necesidad individual de alimentación y a su vez hay una percepción de que esa situación es algo colectivo y en ese sentido, ahí es donde entendemos que aparece la cuestión de la solidaridad, tratar de poner el tiempo y la voluntad para organizar algo que no solamente sea una solución de alimentación personal, sino que sea una situación de alimentación colectiva en el barrio. Bueno, allí surge, como dije, una cantidad de ollas populares, inicialmente aisladas entre sí, lo que no quiere decir que la olla estuviese aislada en su territorio, porque en cada barrio, en Montevideo y también en el interior del país, con otras características, pero también se da en el interior del país, hay lugares en el territorio que tienen una historia de lucha y de organización, comisiones vecinales y demás, que inmediatamente rodearon cada una de esas iniciativas. Y después esa organización se fue acumulando hasta que se fueron armando redes y luego esas redes se sumaron y se juntaron en una coordinadora popular y solidaria que en el día de hoy nuclea a, ya te digo, 277 iniciativas entre ollas y merenderos y sirve semanalmente 140.000 porciones de alimento. Esto es hoy, ¿verdad?
perdón, esto es noviembre del 2020. En el día de hoy, porque hice la comparación, hay 270 iniciativas. Quiere decir que estamos manteniendo los mismos números de cantidad de ollas, por lo menos en el área metropolitana y de Montevideo, que existían en el noviembre del 2020, como para dar una noción de que este fenómeno, además de contar con un esfuerzo enorme de la gente, sigue existiendo porque sigue existiendo la necesidad. Y de hecho cada vez se multiplican las ollas y cada vez las personas que asisten a las ollas son más. En el inicio de la organización, lo primero que discutimos tenía que ver con cuál era el objetivo de esta organización. En primer lugar, obviamente, juntarnos y ser más fuerte para conseguir insumos, pero también para ser un actor social que pudiese dar cuenta de cuál es la situación, qué es lo que estaba ocurriendo en nuestros territorios a partir de la pandemia y también de las sucesivas decisiones que tienen que ver con políticas sociales para atender esta situación. Y bueno, y en ese sentido empezamos a pensar un poco sobre la acción que estábamos realizando. Nosotros entendemos que cualquier acción que uno realiza en un territorio siempre tiene un carácter político y que esa cuestión política, por más que yo la quiera pensar o no, tiene unas consecuencias, tiene una lectura por parte de distintos actores. Entonces nosotros decidimos que no nos leyeran, sino contar. Bueno, entonces lo que empezamos a hacer ahí es, en conjunto con la Universidad de la República, que me parece que es algo muy interesante de traer a colación, porque dentro de la Universidad de la República generalmente la discusión y la atención sobre la cuestión de la extensión universitaria siempre está presente, ¿no? Esa búsqueda de por dónde es que la universidad se vincula con la sociedad, cómo realizamos extensión universitaria. Bueno, a raíz de este concepto de extensión universitaria, la Facultad de Ingeniería, que uno por ahí a priori pensaría que tiene que ver con lo social, pero sin embargo fueron fundamentales en la sistematización de la información y la búsqueda y la detección de dónde estaban las iniciativas y también del relevamiento de cantidad de personas que asistían y de la cantidad de porciones que se estaban dando. Relevamiento que obviamente, no obviamente, porque en realidad debería haber sido, lo tendría que haber hecho el Ministerio de Desarrollo Social, que tenía las herramientas territoriales en ese momento, con un montón de políticas sociales en el territorio, como los equipos territoriales de atención familiar, los OCAT, las distintas articulaciones territoriales que habían entre los CAIF, las escuelas y demás. Se podría perfectamente haber trabajado en ese relevamiento, sin embargo no se hizo, lo hizo la organización social. Y bueno, y esa colaboración entre Solidaridad.uy, que es este colectivo de docentes, estudiantes, la Universidad de la República, y también tienen un poco de voluntariado ahí, en conjunto con la coordinadora, fuimos armando el mapa de qué era lo que estaba pasando. Y a esto se suma el informe que hace la Facultad de Ciencias Sociales, que yo recomiendo que se lea porque da cuenta del fenómeno de una manera cualitativa, muy interesante, de los procesos organizativos territoriales, que hace un estudio desde marzo hasta julio, en donde en ese momento, en todo el país, ellos detectaron 700 iniciativas y más de 6.000 personas vinculadas con esas iniciativas, que fue como el pico, sobre todo en abril y mayo. Pero como les dije recién, los datos de noviembre de 2020 a nivel de Montevideo y área metropolitana son más similares a los que estamos teniendo hoy en día, ¿no? Que estamos en julio prácticamente del 2021. Entonces, ¿qué pasó? En primer lugar, podemos decir que pasaron dos cosas. Por un lado, que la organización social, y cuando hablamos de organización social hablamos de vecinos y vecinas, en particular mujeres, en los barrios más humildes de Montevideo, que es donde se concentran las ollas y los más humildes del interior del país, fueron capaces de sostener la alimentación de miles de uruguayos y uruguayas, aportando su trabajo no remunerado y logrando articular una logística y una cantidad de vínculos que permitieron conseguir insumos, donaciones y distribuirlo de manera equitativa según las necesidades de cada olla y de cada zona de Montevideo. Y eso lo hizo la organización social que surge desde los vecinos y vecinas, una cosa bien popular. A su vez a esto se suma la participación del movimiento sindical, que también desde un inicio, sobre todo algunos sindicatos, tuvieron sus propias ollas sindicales, después eso fue variando y se dedicaron también a apoyar y a sumarse a la organización y trabajamos en conjunto. Actualmente, por ejemplo, se sumó también al trabajo la Fundación Zunca, que estamos haciendo una articulación interesante. Y a nivel institucional, lo que pasó fue que hasta diciembre del año pasado no había habido un acercamiento formal entre ninguna institución estatal, ya sea departamental o nacional, con la organización social.
que como dije, se crea en agosto. De agosto a diciembre no tuvimos ningún tipo de contacto. Sí con el PIT-CNT también, que en su momento estuvimos trabajando por el tema de la renta básica, pero todo muy incipiente, ¿no? Porque claramente es un fenómeno organizativo que surge inesperado y eso implica que los distintos actores tienen que ver de qué manera se paran frente a este fenómeno social y organizativo popular. Bueno, en diciembre logramos tener un contacto con la Intendencia de Montevideo, que nosotros evaluamos como muy positivo, en un reconocimiento de la organización popular y del trabajo y del saber acumulado hasta ese momento. Trabajamos de manera colaborativa, se pusieron a disposición los datos relevados y en un diálogo muy de igual a igual y respetando las independencias, ¿no? Y las competencias de cada una de la organización gubernamental, como es la Intendencia, y de la organización de la sociedad civil, como es la organización de las ollas populares. Y bueno, y se dio un trabajo muy interesante en el sentido de escuchar y de intercambiar ambas experiencias, visiones, y con eso generar un plan de trabajo en conjunto. Recibimos apoyo de la Intendencia a nivel de insumos de alimento, pero también de insumos para hacer, las ollas y demás, insumos de cuidado personal por el tema de las cuestiones sanitarias. Y además la Intendencia empezó a trabajar en tratar de incorporar otras políticas sociales que se estaban desarrollando en el marco de lo que ellos llaman el Plan ABC, que busca atender un poco la emergencia. Con el Gobierno Nacional recién tuvimos un contacto un poco más adelante, en particular con el INDA, con quien tuvimos que aprender a conversar, porque bueno, hay visiones bastante diferentes entre el Gobierno Nacional y la perspectiva que tiene la Coordinadora Popular y Solidaria, pero allí fuimos, pudimos dialogar, llegar a un acuerdo, e INDA estuvo proporcionando insumos secos también a la Coordinadora Popular y Solidaria, que luego se distribuía obviamente, en un acuerdo que se firmó, en donde se asumieron diferentes responsabilidades. Y eso se corta en febrero y se informa que se comienza a trabajar ahora con el MIDES. Y bueno, y lo más reciente es esta cuestión de MIDES que decide que los insumos que vayan a las ollas populares en Montevideo sea manejado de alguna manera, comprados y distribuidos no, porque la distribución no la hace la ONG, por esta organización de la ONG que se llama Uruguay Adelante. Que obviamente lo que se percibe ahí es un modelo de gestión de lo social bien diferente a lo que propone la Coordinadora Popular y Solidaria y las organizaciones de movimiento popular en general, ¿no? Esta ONG siempre estuvo trabajando en la cuestión de la individualidad y del uno a uno, y nosotros trabajamos en una construcción colectiva de poner en común saberes y también experiencias organizativas. Bien. Lo otro que me parece que es importante plantear es lo que tiene que ver con el trabajo no remunerado. Cuando uno trabaja recibe un salario y bueno, y ese salario justamente tiene que ver con el desarrollo de nuestra tarea en que nos toque según en donde estemos laburando. Las ollas se realizan con trabajo voluntario, que es trabajo no remunerado, que implica un volumen muy importante de dinero que no está siendo materializado de ninguna manera, y según el trabajo que hizo AEBU, por ejemplo, entre marzo y junio, el trabajo no remunerado implicó en total, el trabajo no remunerado implicó 188 millones de pesos y calculamos la hora de trabajo más o menos en 150 pesos más o menos, y una jornada de 40 horas de trabajo, ¿no? Eso implica pagarle el salario a 800 trabajadores por un año. O sea, ese es el volumen de dinero que implica el trabajo voluntario que se ha desarrollado en las ollas populares. Es decir, durante ese tiempo que tiene estudiado AEBU en particular, que hizo un estudio muy interesante a nivel económico, de marzo a junio, si se hubiese pagado el trabajo voluntario de quienes llevaron adelante las ollas, y eso lo transformamos en una semana laboral, implica pagarle a 800 trabajadores durante un año un salario. Y si a eso le sumamos la cantidad de dinero que puso de manera solidaria la gente, los vecinos, los almacenes, el movimiento sindical y demás, hablamos de que en total hubo un gasto solo en ese periodo de 542 millones de pesos. Hago esto para comparar con el aporte que está haciendo ahora el MIDES,
con los 200 millones de pesos que llegaría a fin de año, y que para Montevideo son 65 millones de pesos. A lo que voy es que cuando se pregunta, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la inversión del Estado en atender la situación de emergencia alimentaria del país, que surge a raíz de la pandemia, pero también a raíz de las decisiones políticas y económicas, queda en evidencia que la inversión ampliamente superior la hizo el pueblo, la gente, el vecino, la vecina, las organizaciones sociales del movimiento popular. Completamente insuficiente el aumento de los dineros que se entregan a través de la tarjeta, por ejemplo, Seguridad Social, asignaciones familiares y demás, porque las situaciones de pobreza y más en una situación de crisis como la que estamos viviendo y de excepción, golpean fundamentalmente a los hogares más humildes. Los hogares más humildes y más vulnerables son los hogares que están compuestos por solamente una persona adulta, jefa de familia, en general es una mujer, y además los datos lo que te indican también es que la mayor cantidad de pobreza golpea sobre todo en los niños y niñas. Quiere decir que nosotros estamos teniendo hace 2 años una generación de niños y niñas que empezaron a tener una situación de inseguridad alimentaria y que en su percepción del mundo y de lo que están viviendo, la respuesta que ha obtenido de la sociedad es la solidaridad a través de una olla popular. Pero todo ese pienso con respecto a esa situación la podemos hacer y la podemos trasladar cuando nos encontramos para ponerle una perspectiva colectiva a la cosa, ¿no? Porque si no, nosotros lo que nos parece importante plantear es que si bien acá estamos hablando de una solidaridad entre iguales, nadie debería ir a una olla popular para alimentarse. Nosotros vimos el año pasado, en pleno invierno, una situación muy fría y de extremo y las ollas estaban funcionando, y ahora entramos en un invierno crudo también, en una situación de aumento del desempleo, de aumento de pérdida del salario real, de debilidad de las políticas sociales territoriales del MIDES, un retiro clarísimo del territorio. No se ven perspectivas por parte del Ministerio de Desarrollo Social ni ninguna política social que vaya enfocada a atender a esto, sino que por el contrario cada vez está más retirado. Y la cantidad de personas que asisten a las ollas aumentan y la cantidad de ollas se multiplican. Entonces es importante que podamos pensar entre todos y todas de qué manera vamos a abordar esta situación que necesariamente tiene que resolverse de alguna manera o de otra, ¿no? Nosotros entendemos que el Estado debería hacerse cargo de esto, debería frenar el desempleo en principio, que no se siga aumentando la cantidad de personas que van, que van a un seguro de desempleo o que se quedan sin trabajo, que tenemos que frenar una situación en donde el dinero que tenemos en nuestro bolsillo para comer y para alimentarnos y pagar nuestras cuentas cada vez vale menos, y tenemos que hacer visible que estamos viviendo una situación de crisis muy importante. Y también nos parece que nos sirve para visualizar la precariedad en la que se desarrolla la vida en un sistema social en donde lo que está en el centro es la reproducción de la ganancia o que algunos acumulen cada vez más dinero. Porque cuando se generan situaciones de excepción como la que estamos viviendo de una pandemia mundial, ahí se nota con claridad quiénes son los que quedan afuera. Y quienes quedan afuera son las personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Y el Estado debe y está obligado a atender esas necesidades y garantizar los derechos de las personas. Bueno, no sé si por ahí más o menos dejé como un poco explicado la situación. Mira acá el compañero para ver si hay alguna consulta. Pero sobre todo me parece que es importante, y a mí me gustaría que quede como reafirmar esta cuestión, la importancia de la organización territorial, la importancia que tiene hoy en día esta organización social, que no está sola, sino que se vincula con muchas organizaciones territoriales y las grandes organizaciones sociales de nuestro país, y que eso es lo que está haciendo es tratar de sostener un tejido social y de protección que está siendo desarmado de alguna manera y desarticulado por la acción de un Estado que tiene la percepción de que su obligación no es invertir en el cuidado de las personas que menos tienen, sino garantizar el desarrollo de aquellos que más tienen, porque supuestamente en algún momento eso nos va a beneficiar a todos y todas. Nosotros entendemos que si una persona necesita comer hoy,
no podemos decir que en marzo del año que viene vamos a hacer una inversión en la alimentación, en particular de niños de 3 años, como hizo la ministra de Economía hace poco, porque los niños y las niñas están yendo a alimentarse a los merenderos hoy. Dentro de un año lo que vamos a tener es más cantidad de niños y niñas en los merenderos, si es que todavía subsisten, y en las ollas, y niños y niñas que se vienen alimentando de una manera insuficiente, y eso tiene consecuencias en el desarrollo y en las oportunidades que van a tener esos niños y niñas en el futuro. Entonces, es importante ver la perspectiva. Cuando nos preguntan cómo vemos esto para adelante, lo que yo contesto siempre es que nosotros estamos en una zona de incertidumbre y de disputa, porque obviamente las personas que tienen necesidad y quienes estamos organizadas vamos a tratar de hacerle ver al gobierno nacional la necesidad de mayor inversión en políticas sociales que sean efectivas, y a su vez tenemos una situación de un gobierno que en este momento gestiona los presupuestos del Estado, que está parado muy fuerte en una perspectiva que es completamente opuesta, como dije anteriormente. Y bueno, entonces por eso es importante organizar a la mayor cantidad de personas, hablar en los territorios con los vecinos y las vecinas, porque la resolución de esto nunca es individual, sino que siempre obviamente es colectiva. Y para que sea colectiva tiene que haber conciencia de la necesidad de la organización y conciencia de la necesidad de disputa de esos presupuestos, como van a hacer ahora los trabajadores cuando entren en la situación de la lucha por el salario, ¿no? Y por los acuerdos salariales. Entonces, en esa lucha que van a dar los trabajadores, obviamente que estamos nosotros vinculados directamente, porque muchos trabajadores y trabajadoras hoy en día están yendo a las ollas populares, que capaz que reciben un salario, pero que no les es suficiente y tienen que complementar. Entonces, es importante fortalecer a esos trabajadores y trabajadoras para que de a poco vayamos resolviendo por lo menos lo posible. Y después las resoluciones de fondo, como siempre, tienen un alcance más largo y bueno, tendremos que ponerle pienso entre todas y todas las organizaciones del movimiento popular cómo vamos encaminando ese recorrido. Nada más. Bueno, agradecerte, Paola, la participación. La verdad que una experiencia muy importante. Creo que todos los temas estuvieron planteados en tu intervención. Digo, sin duda, algunos elementos muy importantes a resaltar, la cantidad de personas que siguen, continúan utilizando y manteniéndose en las ollas populares, más allá de un año casi de estar presentes en la vida de los uruguayos. La visibilización bien clara del trabajo que a veces no se visibiliza, como tantos trabajos de cuidado, como tantos trabajos no remunerados que no se consideran trabajo, pero que sin duda en estos momentos demuestran la utilidad social que tienen y que deben formar parte también de una discusión en torno a qué consideramos trabajo, qué consideramos empleo y cómo se van a remunerar o cómo deben tomarse en cuenta a la hora de ser remunerados determinadas actividades humanas que tienen que ver con el cuidado y que coincidentemente con la pobreza también recaen fundamentalmente en las mujeres en este país. Al mismo tiempo que te agradecemos y te despedimos, vamos a recibir a Soraya La Rosa, vicepresidenta del PCNT y secretaria general de la FUS, que nos va a estar planteando la visión desde el bienestar, las políticas sociales de bienestar y la salud también como un derecho fundamental vinculado al objetivo 3 de los ODS que en este seminario estamos discutiendo. Gracias, Soraya. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, he sido designada por el PCNT, por el Instituto Cuesta Duarte, para participar de este seminario Objetivos de Desarrollo Sostenible 1, 2 y 3 de la Agenda 2030 de la ONU y particularmente para exponer sobre el Objetivo 3, Salud y Bienestar. Como ya lo han mencionado, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales, se adoptaron por todos los Estados miembros en 2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el año 2030. Ahí está. Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades es esencial para el desarrollo sostenible. Es un objetivo ambicioso,
pero que desde 2015 ha permitido diseñar políticas y estrategias para avanzar. Para conocer qué cosas debemos hacer para alcanzarlo, primero debemos saber dónde estamos parados y luego ver las metas propuestas para encaminar las acciones. Es cierto que hemos avanzado muchísimo en este último siglo. No haré referencia a ello, ya que seguramente la mayoría conoce cuál ha sido la evolución del ser humano en el planeta, pero sí quiero luego dedicarle unos minutos a la evolución de la salud en los últimos años. Antes de eso, para ajustarme a los objetivos que plantea el seminario, tanto general como específicos, para poder abordar las directrices de la OIT publicadas en 2015 en su documento, Transición justa hacia economía y sociedades ambientalmente sostenibles, que están en consonancia con los documentos publicados en el futuro que queremos. Documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Río de Janeiro, Brasil, de 2012. En relación con las políticas de protección social, la OIT expresa en su artículo número 34 en su artículo 108, en su artículo número 34, políticas de protección social. En consulta con los interlocutores sociales, los gobiernos deberían: a. Promover y establecer sistemas de protección social adecuados que proporcionen servicios de salud, seguridad de ingresos y servicios sociales, de conformidad con las normas internacionales del trabajo, también con el propósito de aumentar la resiliencia y de proteger a la población contra los efectos de las vulnerabilidades y adversidades de orden económico y ambiental, y de contribuir a alcanzar los objetivos de empleo productivo, trabajo decente, inclusión social y erradicación de la pobreza. En el proceso de transición hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos. En su artículo 108, la OIT establece el compromiso de promover la seguridad alimentaria, y salud y población. Como vemos, se comienza con énfasis en la erradicación de la pobreza y del hambre, especialmente de los menores de 2 años, objetivo primordial, porque es esa la única forma de que la sociedad del futuro crezca saludable y con capacidad para pensar y formar comunidades sostenibles. Pasamos a la próxima diapositiva. Aquí se reconoce que sin salud física y mental, el desarrollo sostenible no será. Que además de trabajar sobre las determinantes sociales y ambientales de la salud para todos y todas, nos comprometemos a reforzar los sistemas de salud, como por ejemplo la FUS lo ha hecho históricamente. La próxima diapositiva. En relación a la cobertura universal, Uruguay, en especial la clase trabajadora, ha puesto un énfasis especial y un trabajo sostenido por décadas, y cuyo resultado fue la promulgación de la Ley 18.211 del Sistema Nacional Integrado de Salud, donde la población en general tiene cobertura sanitaria y no solo los trabajadores, activos y beneficiarios del BPS, como ocurría anteriormente con la vieja DICE. La próxima diapositiva. En este punto menciona las enfermedades transmisibles que afectan en gran parte a aquellas poblaciones con menos acceso a los sistemas de salud, a la promoción, prevención, tratamientos y atención adecuados. Nosotros nos hemos comprometido a ser los que demos voz a este reclamo de justicia hacia estas poblaciones que no pueden hacer uso de derechos humanos esenciales. En esta octava diapositiva se reconoce el flagelo de los nuevos estilos de vida de esta sociedad de consumo. Por ello, la OIT y nosotros, como miembros, nos comprometemos a contribuir a las políticas multisectoriales para su prevención y su control. En Uruguay, en particular,
está dentro de los objetivos sanitarios nacionales y así lo demuestra el sistema de monitoreo a través de sus indicadores. En estas novena y décimas diapositivas se promueve el compromiso internacional para avanzar en el acceso y la universalización a los servicios de salud, fármacos, vacunas, infraestructura, así como la estrategia para llegar a todos los rincones donde hayan personas que los necesiten. Pasamos a la otra diapositiva. Gracias. Aquí la OIT reclama se hagan efectivos los diversos planteos que a lo largo del tiempo se han venido realizando, fundamentalmente los que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva y la eliminación de los obstáculos para proteger los derechos de las mujeres desde Beijing 1995 y la promoción del crecimiento económico sostenido en el marco del desarrollo sostenible de los pueblos del mundo, como le menciona la Conferencia sobre Población y Desarrollo de 1994, celebrada en El Cairo, Egipto. En este artículo, el énfasis está en la igualdad de género, con la reducción de la mortalidad materno-infantil o materna e infantil, indicadores reveladores de la salud de la población de cada país y lo que se hace en esta materia. Mucha agua ha corrido bajo el puente para el mundo y para el Uruguay desde 1978. Se viene planteando salud para todos en el año 2000, pero desde entonces luces y sombras se observan en el escenario mundial. En su punto 3, la declaración de Alma-Ata en Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud en 1978 decía: el desarrollo económico y social basado en un nuevo orden económico internacional es de importancia fundamental para lograr el grado máximo de salud para todos y para reducir el foso que separa en el plano de la salud a los países de desarrollo de los países desarrollados. La promoción y protección de la salud del pueblo es indispensable para un desarrollo económico y social sostenido y contribuye a mejorar la calidad de la vida y a alcanzar la paz. Desde entonces, podemos decir que en la región y en el mundo se han logrado grandes avances en la mejora de la salud de millones de personas. Han disminuido las tasas de mortalidad materna e infantil. La esperanza de vida sigue aumentando y la lucha contra determinadas enfermedades infecciosas ha progresado de manera sostenida. Pero aún no es equitativa la situación y lo dicen estos datos que paso a mostrar. Como se lee en las diapositivas, hay avances en el mundo muy importantes, pero la brecha persiste. Por ello, hay que reconocer los obstáculos presentes para lograr empujar los procesos de inclusión de millones de personas que no tienen acceso a estos bienes y servicios. Además, muchos promedios nacionales ocultan el hecho de que algunas poblaciones, grupos y comunidades se están quedando atrás. Los enfoques multisectoriales basados en los derechos y en perspectiva de género son esenciales para abordar las desigualdades y asegurar una buena salud para todas las personas. Desde el año pasado, la pandemia ha anulado gran parte del progreso y avances logrados en muchos países, y esto ocurrió a pesar de las medidas de asistencia social que algunos aplicaron. La OIT evalúa que la crisis del mercado de trabajo provocada por la pandemia, al menos hasta el 2023, el crecimiento del empleo no logrará compensar las pérdidas sufridas, situación que incide directamente sobre los cuidados de salud. Según informe de la ONU, la brecha entre ricos y pobres se amplió durante la pandemia. El Informe Regional de Desarrollo Humano 2021, Atrapados,
alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe. Lanzado de forma virtual por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, analizó la situación de la región que impide el avance hacia el logro de la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. Según el documento, a pesar de los avances de las últimas décadas, los países de América Latina y el Caribe son más desiguales que los de otras regiones con niveles similares de desarrollo, y sus indicadores sociales aún se encuentran por debajo de los esperados para su nivel de ingreso promedio. Como punto de partida, el informe señaló que a pesar de las reducciones de la desigualdad y la disminución de la brecha salarial entre el trabajo calificado y el no calificado, la región sigue siendo la segunda región más desigual del mundo, y los países de América Latina y Caribe tienen niveles de desigualdad más altos que los de otras regiones con niveles de desarrollo económico similares. Luego de revisado el contexto mundial, pasaré a hablar de Uruguay, en particular con algunos datos. Como se observa en esta tabla, es claro el avance en la mayoría de los indicadores del país y el grado de cumplimiento de metas hacia el 2030. Sin embargo, preocupa la baja tasa de natalidad, el aumento escaso, pero aumento al fin, de mortalidad por cáncer y sobre todo el aumento de la tasa de mortalidad por suicidio, que deberemos seguir muy de cerca con los efectos que pudiera tener sobre esta tasa la pandemia. Esta tabla muestra la situación en relación a necesidades insatisfechas de nuestra población sobre la que se trabajó y debe seguir trabajando. 21. En este gráfico, con claridad muestra el acceso a la salud lograda por la Ley 18.211 de la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud. Podemos decir, según este gráfico del INE, que el 71% de la población está cubierta por FONASA, 4,5% a través de seguros privados, 4,4% sanidad militar y policial y el 18,3% hace a través del presupuesto nacional y 1,2% sin cobertura sanitaria, que obviamente son absorbidos por el sistema público. El resultado no muestra el 100% debido a que algunas personas reportan doble cobertura. Muestro esta tabla de desempleo porque me importa compartir lo que dice el antropólogo argentino Francisco Amalio. Un desocupado se enferma no solamente porque no tiene acceso a una buena alimentación y a remedios, sino también y fundamentalmente porque sistemas políticos injustos le han destrozado la esperanza y la posibilidad de un trabajo digno para mantener decorosamente a su familia. Está ampliamente aceptada en todos los medios científicos la repercusión psicosocial sobre los mecanismos defensivos inmunológicos. Según la CEPAL, persiste en la región una gran variabilidad en las características de los sistemas de salud, en términos de inversión, gasto de bolsillo, integración de los sistemas de salud pública y de seguridad social, cobertura de la salud e indicadores de resultado, que refleja diferencias en la evolución histórica del estado de bienestar. Uruguay, en este sentido, ha tenido notorios avances desde 2007 y es la línea que pretendemos mantener, ya que, como verán, y en la placa posterior de un trabajo de economía de la salud del Ministerio de Salud Pública, realizado de Dean y Orillone, teníamos esta situación antes de la reforma, con un PBI mucho más bajo que el actual, como se puede ver. Para lograrlo,
debemos analizar los dos escenarios en el que estamos parados en nuestro país. Nada fácil de resolver de continuar la pandemia en las condiciones actuales, pero debemos exigirnos el máximo para encontrar salidas alternativas que eviten un mayor deterioro social, económico y político. Según el Banco Mundial, de acuerdo con la medición oficial, la pobreza moderada pasó del 32,5% en 2006 al 8,1% en 2018, mientras que la indigencia o pobreza extrema ha prácticamente desaparecido, reduciéndose del 2,5% al 0,1% durante el mismo periodo. En términos de equidad, los ingresos del 40% más pobre de la población uruguaya han aumentado más rápidamente que el crecimiento promedio de los ingresos de toda la población. Sin embargo, persisten importantes disparidades. El porcentaje de la población bajo la línea nacional de pobreza es significativamente más alto en el norte del país, entre los niños y jóvenes, 17,2 para menores de 6 años y 15,0 y 13,9 para los grupos comprendidos entre 6 y 12 años y 13 y 17 respectivamente, y entre la población afrodescendiente de 17,4. Las políticas sociales inclusivas se han enfocado en ampliar la cobertura de los programas. Por ejemplo, alrededor del 90% de la población de más de 65 años está cubierta por el sistema de pensiones. Este es uno de los coeficientes más altos en América Latina y el Caribe, junto con Argentina y Brasil. El buen desempeño macroeconómico también se reflejó en el mercado de trabajo, que registró niveles de desempleo históricamente bajos en 2011, 6,3%, aunque ante la marcada desaceleración en el crecimiento, el mismo ha aumentado a 8,0% en 2018. Antes de la pandemia se consiguieron grandes avances en la mejora de la salud de millones de personas en el Uruguay y en el mundo. De lograr una financiación más eficiente de los sistemas sanitarios, un mayor saneamiento e higiene y un mayor acceso al personal médico, se podrán conseguir avances mucho más significativos a la hora de ayudar a salvar la vida de millones de personas. Las emergencias sanitarias, como la derivada de la COVID-19, suponen un riesgo mundial y han demostrado que la preparación es vital. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señaló las grandes diferencias relativas a las capacidades de los países para lidiar con la crisis de la COVID-19 y recuperarse de ella. La pandemia constituye un punto de inflexión en lo referente a la preparación para las emergencias sanitarias y la inversión en servicios públicos vitales, especialmente en este siglo XXI. Nosotros, gracias a nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud, creado en 2007, somos los que desde el punto de vista sanitario estaban en mejores condiciones que el resto de América Latina para enfrentar al COVID-19. Aunque la situación actual no deja de ser preocupante, los riesgos provienen desde el ámbito económico y laboral, lo que a la larga afectará la salud de nuestros conciudadanos. La brecha entre los desafíos estructurales interrelacionados y cada vez más complejos e imprevisibles que estamos enfrentando y la manera de planificar las cuestiones gubernamentales y de desarrollo es cada vez mayor. Indudablemente, las viejas recetas que se siguen aplicando de continuar en esa línea, los resultados obviamente serán los mismos que en los años 90. Por eso celebro que hoy estemos revisando estos objetivos. Aprovechamos esta instancia para poner sobre la mesa porque importa trabajar sobre este objetivo 3 de salud y bienestar. Por eso, lo primero es abordar las estadísticas vitales del Uruguay antes y después de la pandemia. Importa analizar el porcentaje de familias con necesidades insatisfechas, cómo se encuentra la tasa de tuberculosis, cuáles son los indicadores de la desnutrición infantil, la mortalidad materna, entre otros indicadores que son una muestra de la situación sanitaria y social. Sabemos que este pueblo ideológico imperante de concentración de la riqueza, sabemos que este modelo ideológico imperante de concentración de la riqueza, que instrumenta la economía para sus fines políticos, sociales y de concentración de poder, está haciendo retroceder a la sociedad 15 años.
La pobreza y la enfermedad en aumento al día de hoy son decisiones políticas. En tanto son construcciones sociales que a través de una distribución injusta, inmoral, conduce a revertir indicadores de mejora de las condiciones de salud de nuestra población. La salud como derecho humano no induce a trabajar en los determinantes sociales y ayudar a fortalecer el camino del objetivo de desarrollo sostenible y evitar que los llamados grupos de riesgo para enfermarse sean en realidad modelos de fragilización social y esta ideología imperante los convierta de víctimas en culpables de su situación, como parece ser el mensaje desde la clase política en el poder. Los derechos de los pacientes son en realidad derechos humanos, en tanto que los enfermos son primariamente personas y como tales, en el sentido kantiano, tienen dignidad y no precio. Son sujetos y no objetos, son fines en sí mismos y no medios. Por eso hoy decimos, hay necesidades, hay derechos, donde el Estado debe hacerse cargo y no solo tutelar. La defensa de estos derechos son nuestro norte. La evaluación que podemos hacer del trabajo realizado por el país y la Central de Trabajadores desde los distintos sindicatos es que en relación a las directrices, objetivos y metas comprometidas desde la OIT y aprobadas en cada país, el desarrollo y cumplimiento es destacable. Creemos haber contribuido como ciudadanos y como trabajadores con la obtención de mejoras en el ámbito sanitario, social y económico. El desafío que asumimos hoy es continuar velando porque no decaigan los indicadores actuales y los seguiremos monitoreando post-pandemia. Quiero decir que desde la organización a la que pertenezco de origen, la Federación Uruguaya de la Salud, hemos estado trabajando incansablemente sobre estos temas, específicamente sobre los objetivos tanto de la ODS como OSN, Objetivos de Salud Nacionales, desde el 2017. Hemos desarrollado talleres hacia los trabajadores con la participación entusiasta de organizaciones sociales como NASPU, organizaciones de usuarios de la salud, de varios departamentos con sus representantes de judesas y julosas hacia la comunidad en general, con la participación de gestores políticos en ocasiones. De estos talleres territoriales surgieron propuestas con las que luego se continuó trabajando con algunos avances y que debido a la pandemia han sido suspendidas. El aprendizaje obtenido es que es muy necesario involucrar a toda la sociedad para que entre todos, clase trabajadora, academia, sociedad civil organizada, instituciones de salud, empresarios, clase política y otros actores relevantes, podamos establecer acuerdos nacionales para sostener y avanzar en el desarrollo saludable y sostenido de nuestro país. Y como muy bien lo expresa la ONU, y reconocemos que nuestra capacidad de hacer realidad un futuro nuevo dependerá de que reevaluemos el pasado y aceptemos que existen paradigmas que perpetúan las desigualdades estructurales, sobre la base de un replanteo de las raíces coloniales del proyecto de desarrollo. Por aquí termina. Muchas gracias nuevamente. Vamos a recibir al compañero Fernando Gambera, secretario de Relaciones Internacionales del PICNT y secretario general de AEU, que va a estar dando un cierre a esta actividad, un cierre que tiene que ver también con las discusiones de la OIT, con qué está pasando a nivel internacional, cómo estas discusiones en torno a la ODS se cumplen o no se cumplen, cuál es el marco regional, el marco internacional, donde estas discusiones, los avances o los retrocesos en los temas que estamos discutiendo se están llevando adelante.
Bueno, en primer lugar, sumarme al agradecimiento de todos por la invitación, sumarme al agradecimiento por darnos la oportunidad de participar al Instituto Cuesta Duarte, a este proyecto junto a INEFOP, y a la misma vez destacar la responsabilidad y con franqueza la importancia que le han dado a este tema, que no siempre está en las agendas de las direcciones de los sindicatos, del movimiento sindical, de las organizaciones sociales, pero que creo que tiene una importancia relevante, más en épocas en las que tenemos la situación sanitaria a nivel global que tenemos en este momento, que nos obliga a tener las actividades en este tipo de formato, a no poder vernos, a no darnos los abrazos que uno quisiera darse. Y en ese sentido, temas como este de los primeros 3 objetivos de desarrollo sostenible, que son ni más ni menos los que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con el hambre cero y con la salud, creo que cobran especial relevancia. Eso en un mes, además, que estuvo pautado por una conferencia internacional de OIT, que después de no haber habido conferencia el año pasado, en el 2020, este año tuvo que realizarse en estos mismos mecanismos virtuales, y que de alguna manera también pauta los debates y las luchas sociales y sindicales en el mundo y particularmente en nuestra región, que tienen que ver con estos temas que desarrollan estos objetivos de desarrollo sostenible que han referido los compañeros, pero que también tienen que ver con lo más preciado de todos nosotros y de las luchas, que es la vida misma, ¿no? Los derechos humanos, y que nos tuvo allí como protagonistas defendiendo la democracia y defendiendo la lucha sindical, los derechos sindicales, los derechos de libertad sindical, y particularmente porque no hayan más asesinatos en Colombia. Pero también marcando esto desde la conciencia de que somos parte de la región más desigual del mundo, la peor de la clase, y esto previo a la pandemia. Nada tiene que ver la pandemia, si en todo caso haber agravado esa situación. Para nosotros, destacar que este objetivo de desarrollo sostenible número 1, que tiene que ver con el fin a la pobreza, está en el marco de datos de nuestra región que son terribles, ¿no? Que hablan de que, si bien entre el 2002 y el 2014 en América Latina y el Caribe la pobreza y la extrema pobreza habían bajado algo, del 2015 para acá y a la altura del 2018, datos anteriores a la pandemia mismo, hablan de 182 millones de personas en la pobreza en América Latina y el Caribe, y de 63 millones de personas en la extrema pobreza en América Latina y el Caribe. Hablan de que, datos anteriores a la pandemia, de que más de la mitad de la población económicamente activa de América Latina y el Caribe no tiene ninguna cobertura de pensiones ni de previsión social. Lo que es terrible, lo que es peor, ¿no? En América Latina y el Caribe, 1/3 del total de niños está en situación de pobreza, y el 21% de los adultos en la misma situación. Entonces, bueno, sí será importante que en un ambiente como la Organización de las Naciones Unidas, en un ambiente de la ONU, haya un consenso de que las metas de aquí al 2030 deberían ser erradicar la pobreza extrema,
reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños que viven en la pobreza en todas sus dimensiones, poner en práctica a nivel nacional medidas apropiadas de protección social, garantizar que hombres y mujeres tengan los mismos derechos a acceder a los recursos económicos, al acceso a los servicios y a la propiedad y el control de las tierras. Bueno, vaya que sí son metas que parecen ser muy loables y que necesitan de una construcción social que lo haga posible. Lo mismo el Objetivo de Desarrollo Sustentable número 2, ¿no? Si uno toma ahí alguna de los datos que tenemos para América Latina y el Caribe, la subalimentación en América Latina y el Caribe alcanza a 42 millones y medio de personas. Por encima de los 38 millones de personas han padecido inseguridad alimentaria. Entonces, bueno, si será importante que también en ese ambiente internacional se hayan acordado metas de aquí al 2030 que tengan que ver con poner fin al hambre, con poner fin a todas las formas de malnutrición, con duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos para que eso sea una nueva forma de desarrollo y particularmente los productores de alimentos a pequeña escala. Mantener la diversidad genética de las semillas, sobre todo, bueno, tener en cuenta que no puede haber grandes cadenas de valor o capitales muy poderosos que sean exclusivamente los que tengan el derecho a esos bancos de semillas. Bueno, esto nos conduce a ese objetivo número 3, que tiene que ver con la salud, y en el medio de una pandemia, naturalmente que, vaya que sí, habrá que saludar que existan metas que hablan de reducir la tasa de mortalidad materna, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos. Fíjense que todo esto en el marco de un país como el Uruguay, que ha tenido un debate durante varios meses de si en el Uruguay hubieron muertes evitables o no, que para algunos de nosotros no hay ninguna duda que sí fueron evitables y que faltaron políticas de Estado y políticas públicas que hubieran evitado que se hubieran producido esas muertes. Y particularmente aquí se habla de la muerte de niños y la muerte materna. Aquí hubo que pagar precio de muertes de mujeres embarazadas por no tener las políticas públicas de previsión que debió tenerse en el medio de esta pandemia. Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, porque lo terrible de América Latina y el Caribe es que sigue teniendo todavía niveles altísimos de fecundidad adolescente, que supera el 48% del promedio a nivel mundial. Y esto es por barreras y cuestiones culturales que impiden que la juventud tenga acceso libre a la educación sexual y reproductiva, que haga que esto fuera evitable también. Bueno, sin duda, todo esto son objetivos muy loables, son objetivos que presuponen que debe haber voluntad política y voluntad de los estados para llevar adelante estas políticas y que no se producen por ningún tipo de formas de pensamiento mágico ni de construcciones que no tengan a todos los actores sociales involucrados en esa construcción. En ese sentido es que ponemos nuestro mayor pie de preocupación. En primer lugar, yendo desde la globalidad a lo más particular. Estamos discutiendo y debatiendo, y celebro que eso se esté haciendo abiertamente en esta actividad y que esta actividad sea seguramente un disparador de ese debate para que quede
abierto y que se profundice, porque la salida de una pandemia nos exige que ese debate se profundice, porque habrán seguramente no más de dos alternativas: o salimos con un mundo mejor de esa pandemia o con un mundo peor. Y en ese marco es que quiero colocar, en primer lugar, la globalidad de los ambientes donde nos toca lidiar. Colocados en el papel y dichos como lo venía diciendo, estos objetivos de desarrollo sostenible parecen cuestiones que todo el mundo debería apoyar, que todo el mundo debería bregar por ellos. Sin embargo, esto no condice ni con las actitudes de muchísimos de los estados a nivel global, no condice obviamente con las vocerías y la participación de la Organización Internacional Empresarial a nivel de la OIT, que es la voz de los empresarios en el mundo, pero que particularmente tiene una representación formal en la OIT ligada a bufetes muy caros en el mundo y que generalmente tienen mayor ligazón y vocería de repente con las grandes cadenas de valor que con las empresas de cada uno de los estados. Cadenas de valor que son una fase superior de lo que hemos llamado multinacionales durante muchísimos años, que tienen hoy un nivel de acumulación de poder económico que supera sin duda la capacidad y el poder de cualquier Producto Bruto Interno de muchísimos estados, ni que hablar del de Uruguay, pero el de muchos más. Y esto hace que en ambientes como la OIT, mientras tenemos objetivos como estos definidos en la ONU, siendo la OIT una agencia de la Organización de las Naciones Unidas, hace que esta vocería de los empresarios en un debate general hace unos años atrás, como es otro de los dramas humanitarios fuertísimos que vive el mundo hoy, que es la migración a nivel mundial, frente al debate general sobre las migraciones en el mundo, la voz de los empresarios en la OIT decían: no es un problema, no hay por qué invertir ni dinero ni tiempo de esta institución en ese tema, porque en definitiva este es un problema de oferta y demanda de mercado, oferta y demanda de trabajo, y solo eso se va a ir arreglando. En contraposición a eso, nuestro planteo de la necesidad de la negociación colectiva, la libertad sindical, la formación continua para que los trabajadores y trabajadoras puedan ir allí a donde esté el trabajo a insertarse, en el medio el silencio rotundo, silencio ensordecedor de todos los estados, denotando casi que una actitud de impotencia frente al poder de cadenas de valor que tienen casi en torno del 93% de la mano de obra a nivel mundial, global, totalmente invisibilizada. No ya en la informalidad, absolutamente invisibilizada. Entonces esto pega duramente y parece ser la otra cara de la luna frente a estos objetivos que para el 2030 se han acordado en la ONU y que todos bregaríamos por ello sin lugar a duda. En la OIT se acordó un documento celebrando sus 100 años en el 2019 que habla de protección social y de cobertura social y de salud de la gente, de los humanos, desde que nacen hasta que mueren. Bueno, nada se dice, o hasta ahora nada se ha vislumbrado de la necesidad de un nuevo contrato social, de un nuevo acuerdo global que haga y que permita que existan formas de aportación, formas de aporte a nivel impositivo y a nivel de tasas, para que de alguna manera el capital que circula por el mundo termine siendo el que asegure con su aportación que va a haber esa cobertura para la gente a nivel mundial y global. Si no es así, todo esto será una gran expresión de voluntad, pero no será nunca realidad. Y si no es realidad,
pasa lo que pasa ahora. Quienes creen que pueden hablar de empresas sostenibles, porque es la otra cara de la libertad sindical, como si las empresas sostenibles solo van a hacerlo aunque tengan absolutamente el 100% de su trabajo empleado en máquina. Las máquinas después no van a consumir, las máquinas no van a generar cultura, las máquinas no van a tener necesidades que después deban ser cubiertas por la producción que hacen otros. Entonces, hablar de empresas sostenibles, nada más que basados en mayor productividad y en que haya rentabilidad creciente siempre para el mismo lado, es, en definitiva, condenar a la salida de este mundo de la pandemia a un mundo peor. Por eso quería venir de esa generalidad a las situaciones en la región. O se comprende que en la región debemos salir con un bloque regional con mayor integración, con mucha mejor integración de la que hemos conocido hasta ahora, y aún incluso incluyendo países que hoy todavía no están en el bloque regional, ni que hablar, recuperando la integración de Venezuela, incorporando definitivamente como miembro pleno a Bolivia en el Mercosur, incorporando a Chile, si es posible, como miembro también, y generando condiciones de integración y de complementación que hagan que esta región del mundo, la más desigual del mundo, tenga la posibilidad de sentarse en alguna mesa a poder conversar con alguno de los dos, diría yo, poderes económicos y políticos del mundo hoy, los que integran el G7 y China por otro lado. Si no es así, difícilmente vayamos a tener mejores salidas de las malas salidas que tuvimos para vacunar a nuestra gente en nuestra región. Pongo ese ejemplo porque es un ejemplo latente y actual, pero que podría ser extrapolable a que haya soberanía alimentaria para toda nuestra gente, a que haya una transición justa para generar un modelo de desarrollo para el crecimiento de toda nuestra población, a que hayan políticas en nuestra región que tengan en cuenta que hay desigualdades económicas, desigualdades de ingresos, ni hablar, pero que hay desigualdades en el acceso a lo más básico y que tiene que ver con que si sos indígena o no lo sos, por ejemplo, en más de uno de nuestros países de nuestra región. Bueno, si eso no se piensa en clave de región integrada y complementada entre sí, difícilmente vayamos a tener posibilidades de plasmar algunos de estos objetivos más allá de lo lindo que quedan en este papel. Y llegando a lo nacional, esto, en definitiva, es lo que da como prueba del 9, es la prueba de por qué en su momento el movimiento sindical único de este país, el PIT-CNT, dijo: nosotros somos independientes pero no indiferentes. O se tienen gobiernos, partidos políticos y organizaciones sociales robustas en un país con una democracia que se siente más fuerte en la medida que tiene todas esas organizaciones tensionando y al mismo tiempo buscando acordar, o se tiene además gobiernos sucesivos con voluntad de encaminarse hacia estas metas que nombrábamos antes, o de lo contrario, se tiene lo que se ha tenido durante esta pandemia: recortes durante toda la aplicación del presupuesto quinquenal, recortes en las áreas más sensibles que tienen que ver con la salud, la educación, sistema de cuidados y todo lo relacionado con lo más esencial de la vida, y nos quedamos con un escenario en donde la emergencia es atendida por la misma gente a través de las ollas populares, a través de la solidaridad directa para entregar un abrigo por parte de la gente de igual a igual, pero sin ninguna política pública de perspectiva y sin ninguna inversión por parte del Estado que ataque la emergencia para buscar superarla y en ese sentido avanzar hacia las metas que los objetivos aquí escritos se han explicitado, y nos vamos a ir quedando en situaciones en donde
naturalmente no avancemos en la medida que no exista esa capacidad de negociación colectiva, de diálogo social y de construcción comunitaria que una democracia fuerte, sustentable quiera tener. Yo no se me escapa, para terminar, que lo decía, es un deseo personal, pero ojalá esto sea un disparador de un debate abierto en el año 2021, y tan abierto que tal vez sea en continuidad hasta el próximo año, en 2022, en el que vamos a redondear 20 años de la última crisis del 2002 de este país, que los más veteranos que nosotros nos decían fue la peor crisis que el Uruguay le tocó vivir. Bueno, ahora ya no fue la peor, porque en todo caso estamos convencidos que la peor crisis es esta que estamos viviendo, porque además de los problemas económicos y sociales, financieros que puede traer, tiene un problema de salud asociado que es brutal. Bueno, que nos sirva para ir construyendo conclusiones y comparando de qué forma y con qué diálogos sociales y construcción de desarrollo se hizo la salida de aquella vez, para que esos aprendizajes nos puedan servir para salir de la crisis que hoy nos está tocando vivir, para superar la situación sanitaria que nos está tocando vivir, pero sobre todo para construir la perspectiva que nos permita avanzar con negociación colectiva y con diálogo social hacia estos objetivos y estas metas que han quedado explicitadas en esta actividad. De nuevo, lo del principio, muchas gracias por habernos permitido participar. Ojalá ese deseo de continuidad se cumpla, ojalá sea el puntapié inicial de una serie de actividades que esta plataforma del Instituto Cuesta Duarte con INEFOP y con los amigos se pueda seguir construyendo, y que de ahí salgan las conclusiones necesarias para dar esa lucha con ese futuro y esas metas como horizonte. Un abrazo grande, ojalá lleguen los tiempos en los que el abrazo pase de ser virtual a ser real. Gracias. Bueno, para terminar la jornada de hoy, esperamos que haya sido un buen aporte para la discusión de los trabajadores, que sirva también para fomentar, promover esta discusión también en los procesos de negociación colectiva, de diálogo social, y que en última instancia nos permitan fortalecer nuestras organizaciones para poder avanzar en conquista de derechos, en la defensa de los derechos de la población y en el avance planteado en estos objetivos de desarrollo sustentable hacia la Agenda 2030, que realmente se puedan cumplir y que no solamente terminen siendo buenos objetivos que no se llevan a la práctica. Gracias a todos y todas las participantes, y nos estaremos viendo en otros seminarios que continúen, como decía Gambera, profundizándose en los 17 objetivos que tenemos planteados. Muchas gracias.